Hola a todos, buenas tardes a este nuevo directo a través de Twitch y de YouTube. Hoy tenemos como invitado a Diego Sánchez de la Cruz, que es analista económico y director del Foro de Regulación Inteligente. Y he traído a Diego porque es una persona que ha estudiado en mucha profundidad un tema que creo que es capital, que es fundamental y del que, por desgracia, se habla muy poco. En un directo de hace algunos días comenté que, bueno, el modelo liberal o más liberal, ¿no? Porque tampoco es que estemos en Liberlandia, pero el modelo más liberal de la Comunidad Autónoma de Madrid frente a otras autonomías se ha fundamentado en tres pilares. Un pilar es impuestos relativamente más bajos que en otras autonomías. El segundo pilar es una mayor capacidad de elección ciudadana en relación a los servicios públicos, a los servicios del llamado estado de bienestar, tanto elección público-privada como dentro de lo público, pues capacidad de elección entre distintos centros. Y la tercera pata es la de regulación que, bueno, pues tenemos como ejemplo la liberalización de horarios comerciales. Y también comentaba que este modelo, que es un modelo que creo que diferencialmente ha dado muy buenos resultados, pues básicamente ha estado en el congelador desde finales de la legislatura de Aguirre. Es decir, prácticamente en los últimos 10 años no hemos avanzado nada. O sea, es verdad que se avanzó y se ha mantenido, pero que no ha habido grandes cambios desde 2011-2012 en este sentido, ¿no? Alguno ha habido, pero en todo caso menores. Con lo cual, parece que es un buen momento para darle un impulso a los tres frentes, ¿no? A bajar impuestos, a dar mayor capacidad de elección al ciudadano frente al estado de bienestar y también a desregular. Pero claro, ¿desregular el qué? ¿No? ¿Qué queda por desregular en la Comunidad Autónoma de Madrid? ¿Qué leyes se pueden cambiar y qué ámbitos o espacios de libertad se pueden abrir? Y como muchas veces no somos conscientes de la losa tremendamente hiperregulatoria bajo la que vivimos, pues bueno, creo que es muy recomendable traer a una persona que sí que se ha mirado esa normativa con detalle y que nos podrá dar muchísimos ejemplos de leyes absurdas que incrementan los costes, que encarecen la operativa de individuos y de empresas, que son formas de proteger normalmente a lobbies y de extraer rentas del ciudadano para esos lobbies y que, por tanto, pues hay que eliminarlas para relanzar la economía y mejorar el bienestar de los ciudadanos. Nada, buenas tardes, Diego, y muchas gracias por venir a estos canales. Muy buenas tardes, Juan, y muchas gracias por tu invitación. Y comparto contigo esa reflexión que has hecho sobre cómo Madrid ha conseguido, por un lado, consolidar un modelo que es claramente más liberal que el del resto de las comunidades autónomas, pero al mismo tiempo acumula prácticamente una década en la cual no se han dado los suficientes saltos adelante en materia de liberalización. Yo creo que hoy Madrid se puede considerar una región comparativamente liberal en términos europeos, es decir, podemos mirarnos bien y medirnos bien contra algunas otras áreas muy productivas de otras partes de Europa, pero no podemos decir que estemos que hayamos desarrollado todo el potencial, ni mucho menos, y precisamente hay ámbitos donde sí se ha seguido avanzando en la última década, porque a pesar de los cambios políticos que ha habido, siempre el mismo partido como denominador común, que ha sido el Partido Popular, pero distintas etapas, distintas sensibilidades, pero incluso en los años de Cifuentes, que no son precisamente los mejores en materia de libertad económica, se profundizan algunas rebajas de impuestos. Sin embargo, donde efectivamente no había mucho recorrido desde aproximadamente una década, era en todo lo que fuese política de desregulación. Y para que nos entiendan, pues todos los que nos están siguiendo, claro, en España todos los años se emite 1 millón de páginas de nuevas regulaciones a nivel autonómico. Y muchas de estas regulaciones son restrictivas, además otras son relacionales, están conectadas con otro tipo de legislación ya existente, o sea que lo único que hacen es complicar o densificar más aún la carga burocrática con la que tienen que soportar determinadas empresas o determinados sectores. Y luego, muchas de ellas, como son contradictorias entre sí, generan también un problema que tiene el mercado español, que es el de la fragmentación y el hecho de que la operativa en un territorio o en otro puede estar sujeta a normas que a veces son un poco distintas y a veces son tremendamente distintas, ¿no? Lo cual es una paradoja,
porque estamos en la Europa que aspira a tener un mercado único, un mercado común, y dentro de España nos encontramos a veces con trabas más importantes con las que podríamos lidiar si en vez de estar vendiendo en otra región, estuviésemos vendiéndole a otro país. En clave madrileña, pues ahora vienen unas elecciones, todo va a depender mucho, evidentemente, del panorama que arrojen las mismas. Es verdad que sistemáticamente los madrileños han votado por el Partido Popular y que el Partido Popular madrileño ha tendido a diferenciarse no solo de las demás formaciones políticas, sino del propio Partido Popular a nivel nacional por acercarse un poco más a ese tipo de ideas. Y precisamente ahora mismo yo creo que la candidata Díaz Ayuso tiene un aval, que es el de que en los últimos 2 años ya ha puesto en marcha algunas medidas de revisión regulatoria. Y yo creo que eso es un paso importante porque no se daba algo así en Madrid desde hace 10 años y en el resto de España, pues yo creo que la mayoría de los encargados de estas políticas están oyendo llover, ¿no? Porque la idea de que en vez de añadir legislación, lo que también tengamos que hacer es auditar, revisar, mejorar y eliminar normativa es algo que prácticamente hoy en día no comparte ningún otro gobierno. Entonces, con la mirada puesta en esas elecciones, vamos a exponer ahora pues algunas de esas trabas, algunos de esos impedimentos y también algunas de las mejoras que se han puesto ya encima de la mesa y que pueden tener un efecto importante en distintos sectores. Muy bien, pues sin más dilación, vamos a empezar a hablar de, o te voy a empezar a preguntar, ¿no? Porque aquí el experto en esta materia, el que lo ha trabajado más y el que se los conoce eres tú. Háblanos de un sector que además se ha visto especialmente azotado en esta pandemia, quizá menos en Madrid que en otras partes de España, por justamente la política sanitaria que se ha seguido, pero que en todo caso también está afectado, que es el sector pues, de restauración, hostelería, el sector turístico más en general. En este epígrafe muy amplio, claro, porque hay modelos de negocio o hay tipos de empresas muy, muy variopintos dentro de este epígrafe, no sé, danos algunos ejemplos de normas que están en vigor y que sobran, ¿no? Y que son además absurdas y que no repercuten de ninguna manera, salvo a lo mejor para proteger algunos intereses que no deberían ser protegidos. Bueno, pues específicamente en ese sector del que me hablas, ¿no? Que es cierto que es muy amplio, ¿no? Pero hubo un paso atrás muy importante y muy negativo, que es el que dio la Comunidad de Madrid cuando aprobó su legislación para apartamentos turísticos. En la práctica es casi imposible tener un apartamento turístico hoy en día si no tienes el beneplácito de toda la comunidad de vecinos, pero es que además tienes que brindar, por ejemplo, un acceso diferenciado para los inquilinos. Tú no puedes permitir con la legislación actual que esos inquilinos, que esas personas que se hospedan en un apartamento turístico usen la misma escalera, el mismo ascensor que el resto de vecinos de un edificio. Esto, evidentemente, en la práctica lo que hizo fue eliminar alrededor de 8 de cada 10 apartamentos turísticos existentes en Madrid. Es importante tener en cuenta que esto obedecía, por un lado, a un pedido de un sector, el de la hospitalidad tradicional, el de los hoteles, los hostales, que ahora está muy golpeado y que necesita también que le reduzcan sus cargas y que efectivamente también está sujeto a normativa que debería ser revisada. Pero al mismo tiempo, ese fue el sector que impulsó, con todo tipo de quejas, de reclamos y demás, el refuerzo de los controles que en la última instancia, incluyendo esas normas, pues lo que han hecho es que sea casi imposible tener un piso turístico. Los pisos turísticos también han estado un poco en el centro de la diana de mucha gente a raíz del encarecimiento del precio del alquiler. Pero los datos en Madrid son meridianamente claros. Los pisos turísticos tienen un porcentaje muy pequeño sobre el parque de viviendas, tanto el total como el que está precisamente en el mercado del arriendo. Entonces, cuando vemos que los datos no respaldan esta idea y que el problema que tiene la vivienda es de oferta, tampoco vale ir por ahí para lo que en cualquier caso ya es de por sí una restricción de mercado muy fuerte. Entonces, fíjate como poniéndole solo dos, la norma no es muy larga, no son 15 o 20 páginas, está razonablemente bien en cuanto a la extensión, pero si incluyes 2 cláusulas como la de exigir una salida diferenciada y el ok de todos los vecinos, pues no solo estás eliminando la propiedad privada de los dueños de estos pisos a la hora de hacer el usufructo que ellos ven conveniente del mismo, sino que además
estás pidiendo unas condiciones de adecuación y unas infraestructuras que es imposible dotar, porque yo obviamente en la comunidad de vecinos donde vivo no puedo levantar un ascensor nuevo, una salida nueva, etcétera. Entonces, dentro de ese sector, ese es un ejemplo de normativa que me consta que se está revisando y que es importante que se revise no solo en Madrid, sino en muchas otras comunidades autónomas donde aproximadamente en los últimos 5 años se han cometido auténticas barbaridades en materia de sobreregulación que han aniquilado en algunos casos por completo esta industria. También los ayuntamientos tienen mucho que decir ahí. Sí, pero aquí tenemos un ejemplo quizás de una normativa que mata directamente a la industria, ¿no? Que te dice, bueno, te impongo tantísimos costes que esto desaparece. Pero luego, también en el capítulo que estamos mencionando, nos encontramos con microrregulaciones que obviamente no matan la industria, pero que son del todo absurdas, disparatadas. Por ejemplo, que los hoteles, para añadir camas supletorias a las habitaciones, tienen que pedir permiso, tienen que pedir autorización a la Dirección General de Turismo. Entonces, todo esto son costes, fricciones, rigideces que se van añadiendo a la organización de un modelo de negocio que tiene más que ver con el control que quiere hacer la administración de la organización empresarial que con solucionar ningún tipo de fallo de mercado, de problema de coordinación o con mejorar el bienestar de los ciudadanos. Entonces, bueno, pues es otro ejemplo de regulación absurda que se podría eliminar, ¿no? Sí, también, por ejemplo, por darte otro caso, el largo y el ancho y el alto de las habitaciones de los hoteles tradicionales está tremendamente pautado y tú podrías tener hoteles de verdadero lujo, reconocido como tal por el consumidor, que los hay en Madrid y que, sin embargo, solo pueden optar a una calificación de 4 estrellas. Con lo cual, cuando ese cliente que busca el lujo y que directamente hace un filtrado y quiere ir a un hotel considerado de lujo, no puede hospedarse en un hotel catalogado de lujo porque en vez de haber un estándar de clasificación que al menos esté de alguna forma marcado por el sector privado, sino completamente regulado por el mismo, como ocurre en otros países, sin ir más lejos en Estados Unidos, aquí medimos incluso, como digo, el alto, el ancho, el largo de las habitaciones, los pasillos, el número de escaleras de servicio y demás. Y claro, aquí el problema es que hay muchos edificios que si yo los reconvierto y los adapto en el centro de Madrid, en ningún caso van a poder cumplir algunos de los requisitos que tiene un hotel gran lujo. Por ejemplo, es muy difícil, si yo ahora me compro un edificio en el centro de Madrid, generar ahí un espacio de aparcamiento que cubra al menos el 25% de las plazas. Pues bien, aunque sean de oro todas las habitaciones, aunque ofrezcamos los servicios de mayor comodidad, aunque tengamos al mejor chef en nuestro restaurante, lo que sea, el mero hecho de no tener un parking que cubra más o menos a 1 de cada 4 huéspedes ya invalida el hecho de que podamos ser declarados hotel de lujo. Hay una figura dentro de la legislación, hotel 5 estrellas me refiero, claro, hay una figura dentro de la legislación que es interesante, que es la de la dispensa. La dispensa básicamente te permite dejar de aplicar la regulación si tú interpelas a la administración y le dices, oiga, no puedo cumplir este requisito, pero cumplo todos los demás. En ese caso, la administración pues, puede entablar un cierto diálogo con el sector privado en el cual, pues si la actitud es mínimamente, como decía Esperanza Aguirre, business friendly, que es lo que ella siempre dijo que quería que fuese Madrid, una comunidad amiga de la empresa, pues bueno, se presupone que en esos casos sí se podría admitir una mayor calificación. Pero el problema de la dispensa es que está tremendamente limitada. Entonces, podrías incluso mantener el marco general de lo que defines como un hotel de lujo o de lo que le exiges a un hotel para ser catalogado 4 estrellas, pero generar algún tipo de proceso de dispensa que te permita que, bueno, aunque no cumplas los 20 requisitos del plan oficial y de la legislación, sí tengas esa catalogación que en el fondo es vital porque hay, insisto, clientes que buscan ese tipo de hotel y que dicen, solo quiero un hotel 3 estrellas, 4 estrellas, 5 estrellas, o solo 4 o 5, o solo 5. Pues bien, ese cliente lo pierdes por acción del burócrata, del regulador que ha generado esa cláusula. Y luego hay algunos servicios que se exigen. Yo no digo que no fuesen necesarios y que no sigan siendo necesarios hoy en día, pero que en general están bastante desfasados. Por ejemplo, el Hotel 5 Estrellas en la Comunidad de Madrid, como el resto de España, está obligado a tener un servicio de VHS. Y si no, no tiene la catalogación. Por eso, los espectadores que nos estén escuchando habrán encontrado que en los hoteles de más lujo se siguen encontrando cintas de vídeo debajo del televisor. Claro, hablo de los hoteles 5 estrellas, te hablo de un Ritz, te hablo etcétera,
pero efectivamente son hoteles que no deberían estar sujetos a este tipo de requisitos, porque en última instancia es el cliente el que tiene que elegir o no. Fíjate que incluso hay otro tipo de ámbito en la hostelería que no tiene nada que ver con el lujo, que es el de la especialización. Hotel pet friendly, hotel para colectivo LGTB, hotel para jóvenes que se van de fiesta. Esa idea del hotel personalizado y que está centrado en públicos muy concretos y que por distintas zonas de la ciudad tiene más sentido que esté ubicado en un área u otra y que es habitual en otros mercados turísticos. Aquí en Madrid no puede desarrollarse del todo porque tú, para declararte como hotel con un uso especializado, también necesitas un ok del regulador. Y además las categorías del regulador son las categorías del año 90 y tanto, ¿no? Son del año la polca. No obedecen a la situación actual, en la cual, pues obviamente, la especialización de un hotel, pues un hotel para mascotas o un hotel adults only, pues son cosas que escuchamos hoy en día, pero hace 20 años no eran una realidad turística. Comentabas, Diego, que por cambiar de sector, ¿no? Porque hay muchas más en el sector de la hostelería, turismo, etcétera, pero por ir viendo varios. Comentabas que el problema de la vivienda no era un problema de demanda, de exceso de demanda, sino de falta de oferta. Y en este sentido, una de las pocas liberalizaciones que ha tenido tiempo y mayoría para aprobar Ayuso en esta primera parte de la legislatura ha sido la liberalización de la ley del suelo o el cambio de la ley del suelo. ¿Qué ha cambiado esta ley del suelo y qué queda por cambiar? Es decir, si Ayuso revalida y sigue gobernando, ¿tiene todavía tarea que hacer en materia urbanística o ya con la ley del suelo está todo cubierto? Bueno, en materia de urbanismo hay tantísimo por hacer que a pesar de que la ley del suelo que aprobó Madrid es, con diferencia, lo más ambicioso que se ha hecho en mucho tiempo, no deja de ser cierto que siempre va a ser necesario estar revisando un sector que desde la misma raíz está basado en la planificación. Por eso se basa en planes generales de ordenación urbanística a partir de los cuales se ordena pues, todo el territorio. La ley del suelo, sin embargo, ha hecho algo muy importante. Se ha cargado, en esencia, el sistema de licencias. Y el sistema de licencias lo que hacía era generar un cuello de botella que te retrasaba la obtención de permisos para todo tipo de obras, tanto las de rehabilitación y reforma como las de obra nueva, hasta el punto de que, por lo general, las promociones tenían un retraso de aproximadamente 3 años respecto a la fecha de inicio, directamente imputables a la lentitud requerida por la propia norma a la hora de tramitar los permisos. Esto tiene un costo. Obviamente, si yo estoy alquilando esos 3 años en vez de viviendo ya en la casa por la que he pagado o que he acordado empezar a arrendar en cuanto esté disponible en el mercado, estoy asumiendo un desembolso extra que me golpea en mi bolsillo de forma muy directa. Pero además es que esto tiene un coste en términos de precios. Los precios se van alargando, las construcciones se van haciendo más largas en el tiempo, los tiempos se dilatan y la consultora EY, una de las más grandes, Ernst & Young, como se le llamaba antes, pues ha estimado que el coste de esos retrasos añade 15.000 euros al precio de la vivienda. O sea que el precio de la vivienda se va a empezar a abaratar o por lo menos va a frenar su escalada en parte por la retirada de todos esos trámites burocráticos que lo único que hacían era retrasar entre año y medio y 3 años el desarrollo de vivienda. Eso yo creo que es un principio muy, muy importante. En segundo lugar, la Comunidad de Madrid ha puesto de parte también para flexibilizar el uso del suelo. Y yo creo que esta es una de las recomendaciones que le hicimos a la Comunidad de Madrid, quienes estábamos sensibilizados con esta materia y que la Comunidad de Madrid ha escuchado y que creo que es una buena noticia que lo haya hecho, es el permitir que si tú tienes un edificio de oficinas y decides levantar ahí un complejo residencial, que no esté sujeto al cambio del plan general de ordenación urbano o en este caso, un plan parcial que requiere literalmente que para que yo en mi propiedad, en mi edificio, pueda hacer esa modificación y cumplir la norma, tenga que pasar mi plan, mi negocio por el escrutinio político del pleno municipal, por la aprobación de una comisión del ramo y por todo tipo de revisión de los burócratas a cargo de estas cuestiones. Evidentemente, sabemos cuáles son los requisitos para la habitabilidad de la vivienda y, por lo tanto, si yo hago el cambio de uso,
tengo que firmar una declaración responsable y digo, oigan, soy consciente de la legislación y yo no voy a hacer, pues no sé, un edificio con 1 metro de altura. Es decir, soy consciente de cuáles son los patrones mínimos de habitabilidad y creo que es un ejemplo, una legislación de mínimos que se puede hasta cierto punto tolerar. Pero, evidentemente, lo que no tiene sentido es que el cambio de uso del suelo esté sujeto también a esos procesos de aprobación. Esto, en la práctica, ha hecho que ahora mismo el urbanismo en Madrid deje de estar congelado, porque lo que hasta ahora era un edificio de oficinas siempre lo iba a ser, salvo milagro político de que lleves eso y de 2 años después te den el ok. Lo que antes era un edificio, un hotel, ahora puede ser un edificio residencial. De todo menos lo que sería la conversión en suelo industrial. Es decir, yo no puedo levantar una fábrica donde antes había un edificio residencial. ¿Por qué? Pues porque obviamente como eso tiene una serie de tiene un impacto medioambiental, tiene unas condiciones de aprovisionamiento y de bueno, pues de luz, energía, etcétera, distintas, pues eso ya se suele reservar para un proceso en el que sí hace falta algún tipo de ok. Pero el hecho de que hoy en día el cambio del suelo ya sea semiautomático y que con presentar esa declaración responsable a la comunidad ya lo puedas poner en marcha, en la práctica ha terminado con la congelación del urbanismo, que lo único que hacía es que si ese edificio en el año 80, cuando Joaquín Leguina era presidente, cuando Madrid ni siquiera era una comunidad y era una diputación provincial, si en ese momento se había decidido en un plan general de ordenación urbana que ese edificio tenía que responder a este tipo de uso, pues ahí se había quedado. Y solamente mediante modificaciones muy concretas se podía modificar. Y para que nos entiendan los que nos están viendo. ¿Se acuerdan de nuestros espectadores de la que se lió con el edificio España o de la que se lió con Eurovegas y la que se lió con tantos y tantos proyectos? Bueno, eso es lo que enfrentan muchos empresarios de menos calado, con proyectos mucho más pequeños, pero que simplemente quieren, oye, transformar este edificio de oficinas en una residencia de estudiantes, por ejemplo. Pues todo ese ruido político, todas esas comisiones, todos esos plenos, todos vaivenes, permisos, burocracia, todo eso se ha terminado con la ley del suelo que hay ahora en Madrid. Y eso es una buena noticia porque de todos los cambios del suelo posibles, 5 tipos, pues hay 4 que han sido autorizados solo con presentar una declaración responsable. Esto tiene un shock importante, va a mover más el mercado de la vivienda y, por cierto, de la mano de esa ley del suelo se sacó suelo a la venta. En mi opinión, más suelo deberían sacar. Lo que deberían hacer es declarar si algún suelo en Madrid es susceptible de algún tipo de protección, que se declare como tal y a partir de ahí todo el resto de la cartera de suelo disponible tendría que salir al mercado en libertad. Pero bueno, por lo menos ha habido una respuesta realmente ambiciosa. Que era la idea original de la ley del suelo de Aznar, ¿no? Que se declarara el suelo protegido y todo lo demás se considerara suelo potencialmente edificable. Comentan por el chat si esto que estás explicando ya se ha aprobado, y sí, ya se ha aprobado y conviene remarcarlo porque quizá ha pasado ligeramente desapercibido, sin pena ni gloria, y creo que es un cambio muy importante que empezaremos a notar en los próximos años. Sin embargo, hay algunos aspectos, ¿no?, que incluso el PP de Madrid, que estábamos diciendo que, bueno, pues ha tenido una inclinación más liberalizadora en muchas materias, en el suelo, pues ha habido cosas que sorprenden, ¿no? Por ejemplo, la limitación a 4 alturas que impuso Esperanza Aguirre porque consideraba que, bueno, que vivir en una ciudad tipo Londres como que era más agradable que en una con mucha más densidad de población. Aquí, ¿qué queda por hacer? ¿Qué queda por cambiar? Bueno, cuando tú planteas este tema, y me consta también que la Comunidad de Madrid no dio el paso en esta ley del suelo, pero que sí tiene encima de la mesa documentos que, pues bueno, avanzan en ese sentido hacia lo que en su día no hizo Esperanza, es la propuesta de generar aumentos, pero aumentos incrementales. Dicho de otra manera, aunque desde el punto de vista liberal, la ortodoxia diría que las alturas no deberían estar reguladas, también tenemos un problema ahí de abastecimiento y de suministros. Evidentemente, la ciudad hoy, como es, está diseñada con unos medios de transporte, con un suministro de aguas, de electricidad, con unas dotaciones de infraestructuras básicas, con unos servicios también de tratamiento de basuras. Es decir, toda la estructura de la ciudad está pensada para el urbanismo que en el fondo diseñó el PSOE, ¿no?, en los años 80, ¿no? La teoría, por cierto, era la del huevo frito, a veces se ha descrito así, ¿no? El centro de la ciudad y luego toda una derrama, ¿no?, casi con la forma de un huevo frito. Todo eso hace que, como la ciudad no ha podido crecer hacia arriba, pues haya tenido que crecer hacia afuera.
Y por eso hay tanta gente que nos está viendo que todos los días para entrar en Madrid pues tiene que conducir pues 15 minutos, media hora, 45 minutos o pues hacer ese trayecto en el transporte público que hay. Evidentemente, esto lo que plantea es la necesidad de densificar la ciudad, permitir un aumento de las alturas, pero la propuesta, que, bueno, al menos la que yo le hice llegar en su día a la Comunidad de Madrid, la que me consta que están ojeando, es la de permitir un aumento, digamos, gradual. Equivalente, por ejemplo, a que si un piso es de 4 alturas, si ese edificio fuese a ser derruido, en una segunda fase pudiese tener 5 o 6, pero no 10 o 20 de golpe, porque aunque esto puede tener sentido en Madrid Nuevo Norte, pues quizá en el centro de la ciudad, si permites eso de la noche a la mañana, esa liberalización, que no me cabe duda que sería positiva desde el punto de vista del precio de la vivienda, puede acarrear otros retos desde el punto de vista de la gestión pública. En cualquier caso, el cambio de uso del suelo... Si me permites, por introducir un chascarrillo, ¿no? Andrew Galambos decía, un atasco es el choque de dos realidades, ¿no? La eficiencia del sector privado a la hora de producir coches y la ineficiencia del sector público a la hora de producir carreteras. Pues aquí un poco sería esto mismo, ¿no? Es decir, que aunque el sector privado tiene mucha capacidad para elevar la altura de los inmuebles y abaratar por ahí la vivienda, como el resto de dotaciones municipales corresponden a la administración y no está adaptada todavía la ciudad para esa alta densidad, pues hay que ir. Una posibilidad, desde luego, es bueno, pues que el sector privado vaya creciendo poco a poco y así el sector público, que siempre es más lento y más ineficiente, pues pueda ir respondiendo, reaccionando y readaptándose también más poco a poco. Sí, y luego hay una cosa que, por cerrar ese tema, es que en la flexibilización del uso del suelo sí que ayuda un poco a paliar ese problema. Porque si edificios que antes no eran residenciales en Madrid ahora se pueden reconvertir, incluso un bajo comercial se puede reconvertir en vivienda con la norma actual y viendo cómo le va el retail y con lo que supone toda la migración a Internet, ¿no? Y el hecho de que pues hoy en día estemos teniendo tertulias como esta y ya no dependamos necesariamente de las tertulias al uso a las que pues tú y yo acudíamos hace 10 años y que eran la única forma de llegar a la gente, ¿no? Pues algo parecido está pasando en el comercio y eso abre la puerta a que, bueno, se genere mucha más vivienda dentro de la ciudad, por un lado, si se aprueba ese cambio incremental, que ojalá en las alturas, y por otro lado, con lo que ya se ha aprobado el cambio del uso del suelo, hay mucho edificio que no podía ser usado para vivienda y ahora sí. También yo creo que hay que acoplar esto con lo que ha pasado a nivel municipal. A nivel municipal, la nueva mayoría que tenemos desde 2019, es decir, el alcalde Martínez Almeida, con el pacto que suscribe con Ciudadanos, pues rompe con ese parón que había tenido el urbanismo en Madrid en los años de Manuela Carmena y que arrastraba también la pesada mochila de los años en los que Ruiz Gallardón no terminó de impulsar algunos proyectos a los que nunca dio carpetazo, pero a los que nunca dio luz verde. Cuando Ana Botella intentó acelerar algunos de ellos, ya prácticamente era demasiado tarde. Y también pues pecó, yo creo, de tibia, cuando teniendo preparado todo el papeleo de una operación Chamartín, de un Madrid Nuevo Norte mucho más ambicioso de lo que finalmente ha sido, no lo quiso firmar porque faltaban pocos meses y bueno, entendía que ya con unas elecciones convocadas, pues casi le correspondía a su sucesor tomar esa decisión. Lo que en otros países hubiese sido casi considerado un ejemplo de elegancia, incluso, y el sucesor hubiese entendido que eso fue así, pues claro, cuando tu sucesor es una alcaldesa comunista, pues se convierte en la excusa perfecta para darle la vuelta, retorcer la operación Chamartín y reducirla a un proyecto que, hombre, está bien comparado con lo que había, pero que, claro, es mucho más pequeño. Y en materia de vivienda, con la escasez de vivienda que sufre Madrid, haber reducido un 40% la vivienda de Madrid Nuevo Norte, pues, hombre, eso va a dejar fuera a unas 10.000 viviendas aproximadamente y si le damos una ocupación media de unas 3 personas, que es el promedio en Madrid, pues son 30.000 personas más que acabas de expulsar fuera de la capital y que todos los días van a tener que estar conmutando, perdiendo el tiempo y, por cierto, contaminando, ¿no? Que es otra de las consecuencias de echar a la gente de la ciudad, ¿no? Que obviamente tienes que coger el coche y aunque el sector privado cada vez es más eficiente desarrollando coches que contaminan menos, pues evidentemente aún contamina. Pero ¿quién te ha expulsado? ¿Quién te ha forzado a quemar ese combustible y a recorrer 30, 45 minutos para venir a la ciudad? Pues en este caso, Manuela Carmena. Pero es que Manuela Carmena también bloqueó las PAU del sur de Madrid, que pues, están, pues, bueno, como el propio nombre indica, la zona sur de la ciudad, y que son unas promociones muy poco mediáticas porque no son un barrio, digamos, completamente nuevo, una zona no, están
literalmente en solares que están vacíos, y ahí se están levantando unas promociones que, aunque no hayan generado mucho interés mediático, de hecho, las pocas noticias que hay, Juan, yo que soy futbolero, son porque Sergio Ramos es uno de los muchos promotores que está detrás de alguna de los barrios, ¿no? Bueno, pues dentro de esos nuevos barrios de Madrid se van a levantar 100.000 viviendas. Y claro, 100.000 ya es un número importante, ¿no? Porque estamos hablando de acoger a 300.000 personas en promedio, que de lo contrario tendrían que vivir fuera de la capital. Y luego hay otra operación que para mí es un proyecto que me encantaría que saliese adelante, que es la operación Campamento. Porque todos hemos cogido la carretera de Extremadura y hemos recorrido la 5 y hemos visto literalmente como de repente cuando pasas a Luche y empiezas ya a lo que es salir de la ciudad, te encuentras con esos terrenos abandonados, con esas naves de defensa, con esos fincas, ¿no? Esos descampados que están en el centro de Madrid y donde no hay absolutamente nada. Están total y absolutamente arruinados, vacíos y sin uso alguno y de hecho casi sin edificar, porque es que ni siquiera es que hay edificios en ruinas, hay 3, 4 sedes en ruinas y el resto es nada. No tiene sentido que pudiéndose levantar ahí 40.000 viviendas, como se calcula que se pueden levantar, se siga bloqueando. Ahora el ayuntamiento está empujando ahí, pero no está empujando tanto como podría, creo yo, y Defensa pues está silbando, como hace el Ministerio de Defensa con este tema desde hace mucho tiempo. Y ahí, curiosamente, pues José Luis Ábalos, el ministro de Vivienda, sí se ha abierto a la posibilidad de desarrollar esa operación Campamento. Entonces yo espero que ahí, más allá de diferencias políticas, impere la sensatez de ver que si en el centro de ciudad de una gran capital tú tienes todo ese descampado sin desarrollar y si tienes un problema de escasez de vivienda que puedes abordar y abaratarle la vida a mucha gente que dedica el 20-30% de sus gastos a la vivienda, pues hombre, me parece que más social que esa política liberal de aumentar la oferta de la vivienda y bajar así los precios. Desde luego. Si es que al final restringir la oferta de vivienda es una forma de favorecer a los terratenientes, ¿no? Y la izquierda supuestamente ha estado luchando desde sus orígenes contra el poder de los terratenientes y aquí, restringiendo la oferta de vivienda, lo que generan es eso, rentas extraordinarias para los terratenientes. Comentabas hace un momento, y creo que lo podemos ligar, ¿no? Otro apartado, otra área donde cabe mucha liberalización, que tal como está diseñada la ciudad, pues se nos obliga a viajar en transporte hacia distintos puntos de la capital, que eso genera mucha contaminación y que el sector privado ha innovado y está innovando mucho y eso permite, pues, por ejemplo, introducir coches eléctricos que reducen sustancialmente la polución local, pero mucho más podría hacer si no hubiese tantas trabas precisamente para organizar de formas muy distintas la movilidad dentro de la ciudad o dentro, en este caso, de la comunidad, ¿no? Porque es más amplio simplemente que la capital. ¿Qué medidas se podrían adoptar aquí? ¿Qué desregulaciones caben en el ámbito del transporte y de la movilidad? Mira, los pliegos del sistema de transporte, las licitaciones, ¿no? Mediante las cuales se adjudican los buses a los que todos nos hemos subido para movernos entre Madrid y a cualquiera de sus poblaciones, tanto más cercanas como algunas que están incluso fuera de la comunidad, pero a las que también se da servicio desde Madrid, ¿no? Por ejemplo, algunas zonas de Segovia, ¿no? Se me viene a la cabeza. Esos pliegos, las autoridades de competencia les han dado 100.000 rapapolvos, porque es un sector donde, por lo general, la competencia brilla por su ausencia, se observa una notoria cartelización tanto de los servicios como de los precios y la libertad de mercado pues escasea. Entonces, en ese sentido, el primer match ball que hemos tenido es el hecho de que pues, Ángel Garrido, cuando asume la presidencia de la Comunidad de Madrid, no solo deja un legado en materia de gestión que no avanza en esa dirección, como tampoco lo ha hecho después en su papel como consejero ya bajo gobierno de Ayuso, sino que incluso está a punto de frenar la competencia en el sector de las VTC, con servicios como Uber o Cabify, que estuvieron a punto de verse limitados si llega a prevalecer la voluntad de Ángel Garrido. Y como estas cosas se pueden contar, porque a estas alturas de la película se saben, y a mí me consta igual, ¿no? Que esto es así, pues es que hubo una llamada de la planta noble de Génova, de evidentemente quien es hoy el presidente del partido, de Pablo Casado, básicamente exigiéndole a Ángel Garrido que bajo ningún concepto se le ocurriese ceder ante las presiones del lobby del taxi. Y vamos, que esa batalla estuvo ahí y que se pudo perder, ¿no? Entonces, lo primero fue frenar aquello.
Lo segundo fue también todas las restricciones que se le han aplicado, por ejemplo, al car sharing. Es que hay problemas también con BlaBlaCar y con estos otros servicios porque se les piden ciertos registros, se les piden ciertos requisitos. Se les limita, por cierto, también, tanto al VTC como al car sharing, la posibilidad de incluir los envíos. O sea, yo quiero en el BlaBlaCar, estoy cumpliendo por ejemplo, estoy haciendo una labor de cartero en el BlaBlaCar. También estoy ahorrando movilidad, ¿no? Porque si yo digo, oye, estoy bajando de Las Rozas a Madrid y aparte llevo aquí conmigo una caja de vino para un señor que los ha comprado a una tienda aquí local, por ejemplo, ¿no? Por ponerte un ejemplo cualquiera. Pues, ¿cuántos desplazamientos estoy haciendo yo? ¿1 o el equivalente a 2 desplazamientos? Yo estoy ahorrando un desplazamiento, estoy quitando tráfico, quitando atasco, ganándole tiempo al resto de conductores, reduciendo contaminación, pero la legislación no me lo permite. Si soy Cabify, si soy Uber y quiero hacer envíos, también la normativa actual no lo permite. Y de hecho, esa normativa en concreto, como la revisó el gobierno de Pedro Sánchez, Madrid la ha tocado, pero no puede liberalizarlo por completo, porque hay una parte de esa normativa que depende del ministerio y, bueno, por eso algunos de nuestros usuarios quizá han visto que se puede hacer algunos envíos con plataformas tipo Globo, Cabify y demás, pero no todos los que sería posible. Están sujetos al peso del paquete y cosas así. Pero luego, aquí lo que necesitamos es un Big Bang en todos los ámbitos del transporte. Es decir, el metro, hubo gente que se escandalizó porque una estación de metro estuviese patrocinada por una compañía telefónica. A mí lo que me escandaliza es que no tengamos capital privado y gestión privada en el metro, porque eso nos permitiría asumir además una gestión mucho más moderna. Y yo me pregunto, yo que he trabajado en el sector de las infraestructuras, ¿cómo es posible que en España tengamos empresas que gestionan el metro de algunas de las grandes ciudades de Canadá, las autopistas de algunas de las regiones más dinámicas de Estados Unidos, el aeropuerto con más tráfico de Europa y, sin embargo, el metro de Madrid no pueda estar en manos privadas? ¿Por qué? Pues esto es una norma que también existe, ¿no? Hay ciertas restricciones y límites y demás, pero se deberían revisar y se debería abrir mucha más competencia en este sentido. Se podrían generar incluso líneas privadas, ¿no? Y prorratear dentro del uso el pago a quienes operen ese servicio. Se podría implementar seguro mucha más tecnología con menos resistencia de los grupos de interés porque, bueno, no tiene mucho sentido que todos los metros del mundo avancen a la robotización mientras en Madrid estemos pagando maquinistas a precio de oro que además, como saben los usuarios del transporte, quizás se les ha olvidado este año por la pandemia, pero ya lo volveremos a sufrir en breve, se van de huelga día sí y día también. Lo mismo pasa, por cierto, con la empresa municipal de transporte, o sea que no es solo a nivel autonómico. Entonces, ahí hay muchos intereses, licitaciones, como digo, las líneas de bus y demás muy, muy limitadas, e incluso la propia comunidad que ha pedido a Fomento miles de veces que le deje gestionar los trenes de cercanías, que le transfiera los trenes de cercanías, porque eso permite, burocráticamente, tener por lo menos una única ventanilla y que todo el transporte dependa de la misma autoridad. Porque lo que nadie entendería en Francia es que si tú te subes al metro o al RAR o al RER, no me acuerdo cómo se llama, o al tranvía, ¿no? A los 3 distintos sistemas de transporte. O si tú te vas a Londres y te subes a la línea de aeropuerto, al metro convencional o al Crossrail, lo que nadie entendería era que todo eso no dependa de la misma instancia y que por lo tanto haya, por lo menos, ya que está en manos de políticos, un mando en plaza. Aquí lo que tenemos es un choque de autoridades que, por ejemplo, en el caso de la pandemia lo hemos visto perfectamente. Madrid aumentaba la frecuencia de trenes para favorecer el distanciamiento, ¿no?, interpersonal y cercanías no. Total, que si tú, hombre, ibas a trabajar, podías tener cierta separación en el metro y luego te subías al cercanías, como se ha visto mucho, y ibas con una lata de sardinas. Muy bien, pues vamos a avanzar yo diría, quizá dos de los sectores más importantes para la ciudadanía porque proporcionan servicios que son fundamentales, que son básicos, que son muy importantes y que precisamente por eso no debería prestar o no debería monopolizar el sector público, ¿no? Que son la educación y la sanidad. Son dos sectores que, claro, el Estado ya no es que regule, es que controla tantísimo porque es el proveedor principal y casi monopolístico y además interpretamos que es
una competencia natural del Estado y que hay muchos, incluso que se presentan en las siguientes elecciones, que abogarían porque desapareciera por entero el sector privado en estos servicios, que claro, se hace difícil pensar que pueda haber innovación, que pueda haber nuevos modelos de organización al margen de lo que en cada momento decida el Estado, ¿no? Parece que la educación privada o la sanidad privada tengan que ser una especie de calco de lo que hace la sanidad pública, la educación pública, y eso sí, pues con gestión, administración privada, pero poco más, ¿no? Que no hay terreno para una competencia fuerte entre lo que oferta el sector público y lo que oferta el sector privado. En estos ámbitos, empecemos, por ejemplo, por la sanidad, ya que es un ámbito que además va a estar tan de actualidad en esta campaña. Hoy mismo en el debate creo que empiezan hablando justamente sobre gestión de pandemia y sanidad, ¿no? Entonces, ¿qué se puede cambiar? ¿Qué se puede abrir? ¿Qué se puede liberalizar en materia de sanidad? Bueno, en materia de sanidad, para que te hagas una idea, Juan, ahora mismo solo se pueden enviar medicamentos a domicilio porque hay un permiso especial que se ha otorgado con motivo de la pandemia. Claro, ya más de una vez cuando he podido hablar de esto con el gobierno madrileño, yo siempre les he insistido en que lo lógico sería que ese desarrollo se mantenga para siempre. Porque claro, evidentemente si hoy tenemos receta electrónica, es casi automática la comprobación de lo que ha dado o no un profesional sanitario a la dispensa de ese medicamento y, por lo tanto, no tiene ningún sentido bloquear lo que ya en sí ya no es una cuestión sanitaria, sino de distribución. Y hay que entender que la vida ya no es ese trabajo antiguo que tuvieron nuestros abuelos o nuestros padres de 9 a 6, de 10 a 7, bueno, con unas horas más o menos tasadas, y luego con un tiempo familiar, incluso con ese parón para comer y la hora de la siesta incluso, ¿no? Eso se ha ido. Eso no tiene nada que ver con las jornadas laborales que tenemos hoy en día. La gente necesita flexibilidad, a veces necesitan que te envíen el medicamento a casa, otras que se lo envíen a tu amiga que va a estar en casa y te lo puedes recoger porque tú no vas a estar. Y luego, evidentemente, tú a veces sí las querrás a domicilio porque quizá incluso porque te encuentras mal, es un auténtico incordio el tener que bajar a una farmacia. Esto es algo totalmente normal en otros países. Cuando le cuentas a la gente que aquí la dispensa de medicamentos a domicilio es algo que solo ahora está autorizado, se sorprenden mucho, ¿no? Entonces, son esas pequeñas cosas las que están muy reguladas y se deberían modificar. Pero bueno, en la sanidad hay que decir una cosa, o sea, Madrid ha conseguido que al ofrecer algunos incentivos a la contratación de seguros, al introducir como 1 de cada 3, 1 de cada 4 hospitales de la red pública bajo gestión privada en definitiva, al animar un poco al sector privado a crecer en este sentido, Madrid es la comunidad, además con bastante diferencia, figura entre es la líder, ¿no? En cobertura de seguros privados. Sí. Entonces, ya que el sector público ahí lo tiene muy difícil, ya vemos que incluso, además porque es esquizofrénico el discurso, ¿no? Luego está ya tienes a esas mareas blancas que ahora quieren tumbar el hospital público Isabel Zendal, ¿no? Entonces, es un poco curioso, ¿no? Los defensores de la sanidad pública les construyen un hospital público de referencia especializado que fuera de España recibe el aplauso de todos los observadores y resulta que a los señores de las mareas blancas no les gusta, ¿no? Entonces, bueno, estas mareas blancas ya sabemos que en el fondo son casi como la bandera de Japón, ¿no? Son blancas hasta que ves que en el centro son más rojas que nada. Y en el caso de la educación, que es el otro tema que has tocado... no, remato la idea, por cierto. Los seguros se deberían bonificar mucho más agresivamente en el IRPF autonómico, porque esto permitiría que de verdad exista una competencia que no va a ser en términos de igualdad, pero que por lo menos se va a acercar un poco a ello. Y de hecho sería reconocer la realidad del mercado, porque si ya hay muchos madrileños que contratan esos seguros, lo lógico no es subir los impuestos como ha hecho Sánchez con su impuesto a las primas de seguros, sino bonificar y primar esa competencia que además, si tú defiendes que existe una red de seguridad, una red asistencial, una sanidad pública que esté ahí para personas que quizás no se puedan pagar esos seguros, pues qué mejor manera de hacerlo que, uno, abaratar el acceso a los otros servicios para que cada vez más gente se desplace hacia ellos e incluso favorecer que personas con un poder adquisitivo más bajo puedan también permitírselo gracias a un descuento fiscal. Claro. Yo es verdad que los impuestos, y aquí hago una pequeña digresión, yo preferiría que los impuestos fuesen mucho más bajos y casi no tuviesen ninguna deducción, porque siempre he pensado
que lo ideal en la política fiscal es la neutralidad más absoluta en los tipos. Yo abogaría por un único tipo, plano, si es posible, o 2 tramos. Si por el tema de la progresividad y la Constitución y demás, pues te tienes que ir a 2 tramos, pues 2 tramos. Y ya. Y luego ya lo que es política social la puedes bonificar con cheques y eso es, de hecho, es más inmediato, porque también behavioral economics, ¿no? Economía del comportamiento, una de las cosas que te enseña es que a veces no es lo mismo recibir la deducción al final del año que recibir el dinero en la cuenta todos los meses. Entonces, algún tipo de bono, algún tipo de cheque o directamente una transferencia yo creo que sería más efectiva que hacer a los madrileños pagar el coste y después devolverles en parte a través de los impuestos. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Luego, en la educación, fíjate, Madrid también ha hecho un acierto ahí que es favorecer muchísimo los conciertos. En ese sentido, la rama privada de la educación y la rama concertada tienen más peso en Madrid que en ninguna otra comunidad autónoma, lo cual es bueno porque genera mucha más competencia y además a la vista está que genera más excelencia porque las privadas tienen mejores resultados que el promedio nacional. Las concertadas tienen mejor resultado que el promedio nacional. Pero es que la pública madrileña también está muy por encima del promedio nacional porque se genera ese efecto competencia. Y ahí lo que tenemos que hacer es mucha más información, mucha más transparencia para que esa competencia sea mucho más efectiva. ¿Por qué? Cuando tú llevas a tu hijo a un colegio, no hay tanta información sobre los resultados de ese colegio. Y es importante que de alguna manera se generen indicadores transparentes, fáciles de entender, para que el consumidor pueda elegir, porque evidentemente ahí, como no es un mercado al uso, pues los precios no se exhiben de forma transparente y para paliar ese rol distorsionador del Estado, pues qué menos que generar por lo menos información y decirle, oye, si consumes este servicio de educación o este otro, pues los informes dicen que los indicadores son estos en un caso y este en otro. Ahora, el problema con la educación, Juan, y creo que este tema tú también lo conoces bien, es la cuestión de las comisiones, que se derivan básicamente en una fundación, tremendamente opaco este proceso, si me preguntas a mí, una fundación que luego decide si procede o no a autorizar una nueva universidad, si procede o no a autorizar un nuevo grado, si procede o no que puedas ampliar tu campus, ¿no? Incluso se mete en cuestiones arquitectónicas. Te pide permisos hasta para ampliar tus instalaciones. Y esas fundaciones están en manos de insiders, es decir, de profesores y directivos de las... Bueno, y de la competencia en sí mismo, ¿no? A mí me hacía gracia esta semana que criticaban la aprobación de la Universidad de Planeta, que no sé si será una universidad de buena calidad o de mala calidad, pero en todo caso tiene todo el derecho a abrir del mundo, y dice, ninguna universidad en el Consejo de Universidades votó a favor de la apertura. Hombre, es que si juntamos a toda la competencia en cualquier sector, a todos los supermercados, por ejemplo, a todas las grandes cadenas de supermercados en una comisión y les decimos, ¿aprueban que entre una nueva cadena de supermercados extranjera a España a competir? Todos votarán en contra. Entonces, es tremendamente ridículo. Efectivamente, estos controles previos y también lo que dices, las condiciones que se establecen, que una universidad tiene que tener 8 titulaciones, por ejemplo, y por qué no puede tener una titulación y ser muy buena en impartir economía, en impartir psicología, en impartir antropología y ya está, o que tiene que tener pistas de deporte, pero vamos a ver, ¿por qué tiene que ofrecer necesariamente una universidad pistas deportivas? Hombre, si imparte educación física, pues lógicamente tendrá que tener instalaciones adecuadas, pero si imparte filosofía, por ejemplo, ¿por qué necesitas una pista deportiva? En todo caso, si quieren algo similar, pues que con la matrícula vaya aparejado una suscripción a un gimnasio cercano, por ejemplo. Pero claro, ya sabemos que ahí lo que harían sería subir la matrícula para pagar el gimnasio, con lo cual, bueno, que el estudiante decida en qué gastarse su dinero y no lo metamos dentro de la regulación universitaria. Claro, bueno, das en el clavo, ¿no?, en este tema, y yo creo que además es una cuestión en la cual como cuanto más competencias mejor. Otro tema que yo siempre he insistido mucho que deberíamos hacer aquí en Madrid y que bueno, generaría una capa extra de competencia es facilitar el desembarco de todas aquellas universidades que quieran abrir aquí un campus. Claro. Eso no significa que tú reconozcas el título dentro del sistema universitario madrileño, pero es que aquí, Juan, la New York University quiso abrir un campus y no pudo porque tenía que ofrecer algún tipo de titulación que estuviese de alguna manera reconocida por el Estado español. Pero oiga, yo estoy vendiendo bachelors en Business Administration a estudiantes que vienen de Ohio a Nueva York y quiero que puedan pasar un año de su carrera en Europa, en concreto habían elegido Madrid.
y no pudo. Y me consta que no pudo Aguirre porque el lobby de los rectores de las universidades públicas y en parte algunas entidades privadas también bloqueó aquello. Entonces, el dejar, como tú bien dices, en manos de lo que va a ser tu competencia, el poder de decidir o no si entran o no nuevos jugadores es absurdo. Pero también el supeditar que las universidades tengan operativa educativa reconocida y regulada por Madrid me parece absurdo. Hay que favorecer que si aquí quiere abrir un campus Harvard o la Universidad de Nueva York o la que sea, lo puede hacer pues como quien abre una tienda en la esquina. Luego el título que está ofreciendo es un título que está vinculado al sistema educativo americano, pero eso tendría un efecto muy importante, porque en el fondo una de las virtudes de Madrid es que es una ciudad del conocimiento, una ciudad con un modelo económico cada vez más sofisticado, y el hecho de atraer talento puede que no conste luego en tu registro que esos residentes extranjeros son además estudiantes, y puede que luego no conste que sean licenciados en una universidad madrileña. Pero ¿qué capacidad adquisitiva tienen esos estudiantes? ¿Qué predisposición al emprendimiento tiene quien incluso se va de su país para estudiar, a conocer otros mercados, a conocer otras realidades? Muchísima más. Y eso lo vemos en las pequeñas, pero muy notables comunidades de emprendedores internacionales que tiene Madrid. Muchos de ellos han desembarcado en nuestra ciudad a través de algunas de las universidades y una muy famosa, ¿no?, de María de Molina, en la que los dos somos profesores, y otras de escuelas de negocios similares que tienen mucho arraigo dentro y fuera de España. Y esto es fundamental facilitarlo. Y si no es con un permiso para dar clases dentro del sistema madrileño, ¿qué más da? Si yo quiero abrir aquí un campus, es que es una bendición del cielo que vayan a venir más estudiantes, más jóvenes a Madrid, más talento, y una ciudad tener, además una ciudad que es una sociedad más rica, más diversa y probablemente con mucha más predisposición al emprendimiento. Bueno, nos habíamos comprometido a hacer un directo de 1 hora, ya estamos cerca de ese tiempo, pero yo creo que podemos cerrar con 2 preguntas, ¿no? Una más genérica, más abierta, si crees que hay otros temas, porque los hay mucho más, ¿no? Hay muchas otras regulaciones que evidentemente no hemos podido tocar, pero si crees que hay algunas que no hemos mencionado y que es importante destacar, tanto por lo absurdas que son o bien por el potencial que tienen si se regula. Y la otra pregunta, pues más política, ¿no? Es decir, todo esto, ¿qué partidos crees que pueden estar dispuestos a hacerlo? Entonces, empecemos por la primera. ¿Qué otras regulaciones destacarías que hay que eliminar y que tienen un potencial muy importante si las eliminamos? Mira, te voy a decir una muy simbólica, que no es en absoluto la clave última y absoluta, ¿no?, para la economía de Madrid, pero que es muy visible. Telemadrid hoy en día se ha convertido en un organismo, en un ente público que, al igual que vemos con Televisión Española, responde pues eso, a determinados intereses. Paradójicamente, en el caso de Madrid, la captura de Telemadrid no está en manos del gobierno, ya no es, como decían antes, Telepp, sino que obedece a una línea editorial pues bastante distinta. Y la verdad es que la ley que aprobó Cristina Cifuentes es nefasta en este sentido, porque no solo genera esa televisión en manos de sindicatos, sino que además blinda su posible reforma, de manera que pues esa realidad probablemente está aquí para quedarse, porque haría falta que 3/4 del Parlamento, creo, o 2/3 estuviesen de acuerdo para cambiarlo, ¿no? Entonces, si le das las riendas de la televisión pública a los sindicatos, pues no te sorprendas luego con algunos mensajes que se transmiten a diario. Pero sería interesante, ya que hay una asignación pública planteada para la radiotelevisión, jugar un poquito a la competencia. ¿Por qué no hacemos una licitación privada y partimos en 2 el presupuesto de Telemadrid? Porque la ley no dice que todo el presupuesto tiene que ir para Telemadrid. La ley dice que todo el presupuesto tiene que ir a la radio-televisión madrileña. ¿Por qué no convertimos la otra, que es el segundo canal? Es que aquí somos estupendos, ¿no? En España, en vez de tener un canal autonómico, aparte tenemos un segundo canal autonómico. ¿Por qué no la sacamos a concurso y dejamos que una empresa la gestione y le entregamos el 50% del presupuesto a esa empresa con el descuento que esa empresa aporte en el concurso? Es decir, pues yo te lo hago por un 10% menos. Pues mira, ahorro para el contribuyente, pero sobre todo competencia. Una televisión autonómica pública y otra privada. Yo creo que sería interesante y, pues ya que hoy se transmite el debate, es lo que más me ha venido a la cabeza. Pero por hacer, hay reformas en todos los campos y yo espero que se puedan seguir haciendo. Antes de darte la opinión política, déjame decirte 2 temas que son 2
mejoras que están ya encima de la mesa. Una se ha aprobado y otra está en la Asamblea pendiente de tramitación cuando se reanuden las sesiones. La primera, me empiezo por la segunda, la Ley de Mercado Abierto. La Ley de Mercado Abierto reconoce automáticamente los permisos para operar en cualquier otra comunidad autónoma y te permite traértelos a Madrid. Es decir, que si tú eres una embotelladora y tienes que etiquetar de una forma en Galicia, de una forma en Cataluña, de una forma... Bien, eso va por un lado. Pero si en Madrid me quieres vender las botellas con el etiquetado en español y en catalán, lo puedes hacer. Madrid no te va a pedir una etiqueta distinta, porque basta con que presentes tu adhesión a la Ley de Mercado Abierto para que con esa declaración responsable tú puedas operar. Esto funciona en todo tipo de sectores y en la práctica es una manera de generar unidad de mercado desde abajo, ya que no se puede desde arriba. La idea de hacerlo desde arriba la tumbó el Constitucional porque dijo que la idea de permitir licencia única violaba las competencias de las comunidades autónomas. Pero si tú avanzas hacia el reconocimiento inmediato de licencias con otras comunidades, si tú como Madrid dices, oiga, si usted tiene permisos para operar como transportista en Asturias, pues usted puede operar aquí con el mismo papel. Pues es una manera de generar menos trabas en la legislación. Yo creo que es una ley que espero que se apruebe después de las elecciones, que es cuando se tiene que votar. Y luego hay un tema que próximamente vamos a explicar también desde mi entidad, desde Foro Regulación Inteligente, y nos parece un gran acierto a la Comunidad de Madrid y que puedo decir que fue quien se lo propuso en su día a las autoridades y estoy orgulloso de ello, que es una línea abierta contra la hiperregulación. Es una ventanilla en la cual todas las empresas de Madrid o todos los trabajadores de la región pueden identificar concretamente qué norma, en qué punto introduce qué traba y de esa forma la Administración tiene una constancia, una queja oficial de esa traba y la Administración se puede poner a trabajar para pues llevar desde el Ejecutivo Regional alguna propuesta, a veces son a golpe de decreto, a veces hace falta pasar por la Asamblea, que reduzca eso. Juan, esto se aprobó hace algunos meses. Ya van 100 propuestas concretas de desregulación en Madrid. 100 empresas o 100 ciudadanos que han identificado trabas exactas al dedillo diciendo, oye, en esta ley, este artículo, este requisito, cámbiamelo por esto, elimínamelo o simplifícalo porque ya me lo tienen repetido en esta otra ley. Bien, esto puede generar grandes resultados y estaba inspirada la propuesta que hicimos en el modelo de Canadá, donde muchas provincias han hecho esto y están reduciendo normativa en vez de generando normativa. O sea, algo completamente inaudito, ¿no? Porque no lo hemos visto en España. Literalmente todos los años añadimos más y más legislación. Y lo políticamente, bueno, pues yo creo que es evidente. En clave económica hay un discurso que puede ser tendente a estudiar este tipo de propuestas, que es el de Ciudadanos y el de Vox, y otro que es el que tiene la trayectoria de haber implementado algunas de ellas, que es el Partido Popular. Entonces, bueno, yo personalmente, mi apuesta en estas elecciones, en ningún momento lo he ocultado, yo estoy deseoso de que salga reelegida Isabel Díaz Ayuso, porque creo que en general ha hecho una gestión a años luz del gobierno central en clave de la pandemia sanitaria y que creo que muchas de estas ideas no le son ajenas, las toma en consideración, algunas de ellas las ha implementado, hemos comentado algunos ejemplos, y otras, pues me consta que su equipo, pues por lo menos las ha tenido encima de la mesa y o bien las está trabajando, o bien, aunque las haya rechazado, por lo menos de verdad que las ha considerado. Entonces, bueno, yo espero que el 4 de mayo, en un directo al que, por cierto, pues ya me anuncio yo que me invitaste en su día y yo, por supuesto, te dije que estoy encantado de sumarme un ratito, pues a ver si comentamos una victoria de Díaz Ayuso, sea en mayoría absoluta o gobernando, me imagino, con Vox, que es lo que dicen las encuestas, que podría pasar, pero bueno, en cualquier caso aún faltan días. Y lo que no veo, lamentablemente, es a ninguno de los otros partidos implementando este tipo de reformas. Porque, bueno, en muchos casos hablamos de legado del Partido Socialista en Madrid que el PP no ha desmontado, o sea, que el PSOE en ningún caso yo creo que avanzaría en esa dirección y en otros casos directamente, bueno, pues ya nos vamos a partidos comunistas, bolivarianos y demás, que, bueno, a estas alturas de la película poco cabe esperar de ellos en materia de libertad económica. Quizá en algún ámbito de libertades civiles a veces hay cosas de su discurso que se pueden rescatar, al menos en las intenciones, ¿no? Pero en clave económica es un desastre, ¿no? Y termino con esa idea, ¿no? Que en Madrid, que hemos conseguido algo bonito, es una región libre, es una sociedad libre y yo creo que es un espejo en el que se están mirando muchas comunidades autónomas en clave económica, pero también de estilo de vida. Y esto de mantener la ciudad relativamente abierta en relación con otras comunidades, yo creo que ha sido un ejemplo de que, en el fondo, el liberalismo, aparte de predicarlo en campaña, hay que legislar, tomar medidas en esta dirección. Y es difícil hablar de liberalismo cuando tienes toques de queda y restricciones y obligaciones que no tienen nada que ver con una sociedad
que esté totalmente operando bajo la autonomía y las decisiones independientes de sus ciudadanos, pero que al menos, evidentemente, está años luz la libertad que tenemos en Madrid ahora mismo, o el nivel de restricciones es mucho menor, por decirlo de forma más apropiada, al que tenemos, no solo en el resto de España, sino en Europa. Sí, no, yo ya lo he dicho muchas veces. Yo era muy escéptico con la estrategia de Díaz Ayuso en un principio porque, bueno, parecía que la pandemia era incontrolable sin algún tipo de medidas más duras de distanciamiento social, pero evidentemente una vez se pone de manifiesto que la pandemia es controlable con un mucho menor distanciamiento social impuesto centralizadamente que el que tuvimos en la primera ola, es del todo obligatorio, es del todo exigible que nos impongan restricciones artificiales a la libertad individual. Es decir, está el debate dentro del liberalismo, pues una externalidad negativa, quién agrede a quién y por tanto quién se tiene que restringir, pero si no hay una restricción de la libertad individual porque eres capaz de controlar esa externalidad negativa, añadir una restricción es una violación de la libertad, punto, no hay más, ¿no? Nada, muchas gracias, Diego, por tus reflexiones. Yo todavía no había dicho nada, pero bueno, ya que lo has contado tú. No, está bien. Vamos a intentar, no lo garantizo, pero vamos a intentar organizar un directo en vivo durante la noche electoral y bueno, una de las primeras personas en las que pensé para estar comentando la noche, desde luego, fue Diego. Ojalá termine saliendo adelante, que creo que sí, pero en todo caso... No, está bien. Pero en todo caso, la intención se agradece, ¿no? Pues eso, Diego, muchas gracias por toda la información que nos has aportado, que yo creo que es muy valiosa, y si hubiésemos estado 2 horas más, habríamos podido seguir hablando de normativas que son absurdas, que generan daños, perjuicios, que asfixian potencial de crecimiento a cualquier economía, en este caso a la Comunidad de Madrid, y que, por tanto, pues hay mucha tarea para algún gobernante que tenga simpatías con el liberalismo, pues hay mucha tarea para desarticular y desarmar todo eso, porque al final es una losa que pesa sobre nosotros y que tienen que quitar lo antes posible. Tal cual. Muchísimas gracias, Juan. Y también, pues eso, un saludo a toda la gente que nos ha seguido hoy y a toda la gente que te sigue, ¿no? Porque hace ahora algunos años parecía increíble cuando estábamos empezando pues a escribir. Somos de generación cercana, yo soy un pelín más joven que tú, pero que pudiésemos llegar, yo en mi caso, a mucha gente. Yo me sigo sorprendiendo a la gente a la que llego, pero ya tus números son astronómicos y a toda la gente que lo hace posible y que difunde tu contenido y que sigue charlas como esta y como tantas otras y tus vídeos y demás, yo creo que tienen que ser conscientes y siempre se lo tenemos que recordar, que aparte de que es fundamental que apoyen, ¿no?, la creación de ese contenido, que tienen un efecto multiplicador muy grande, ¿no?, por usar un término keynesiano, porque esos vídeos llegan a todo el mundo y trascienden mucho más que buena parte de los medios tradicionales. O sea, que ojalá que esto llegue a muchísima gente y como todo lo que haces. Bueno, pues nada, muchas gracias, Diego, por el comentario y lo suscribo más allá de que lo haga yo. Quiero decir, creo que las nuevas modalidades de comunicación han llegado para quedarse, que van a ser cada vez más potentes y que eso va a dar muchas voces o va a dar voz a muchas personas que han estado calladas durante mucho tiempo y que está muy bien que hablen y que influyan en el debate público en una dirección distinta a la que se estaba llevando hasta la fecha. Pues lo dicho, muchas gracias, Diego, muchas gracias a todos los espectadores por haber estado con nosotros. Como siempre digo, si os interesa este tipo de contenido, pues por favor suscribiros ya sea al canal de YouTube, al canal de Twitch. Y un último anuncio, ya lo comenté ayer, pero lo repito ahora lo anunciaré en redes de manera más destacada. Esta noche haremos un directo especial comentando el debate electoral a partir de las 9:30. Con lo cual, bueno, todos los que queráis seguir el debate en directo, comentado de alguna manera, porque, bueno, no se van a callar mucho rato, pero intentaremos hacer alguna acotación a lo que van diciendo, pues lo podréis seguir desde este canal, tanto en YouTube como en Twitch. Pues nada, lo dicho, Diego. Muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias, Juan. Hasta luego.